Doctor Rubén Darío Romero Toledo, postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 58 años de edad, nacido el 13 de agosto de 1959. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Constitución y Descentralización, con la calificación Summa Cum Laude. Ejerció la profesión por 33 años, fue convencional constituyente, presidente de la Junta Departamental de Caguazú, presidente del Colegio de Abogados de Coronel Oviedo, presidente del Consejo de la Magistratura y asesor jurídico. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Rubén Romero. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y con la carpeta colorada a medida que pasa el tiempo. Adelante. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, distinguidos miembros, señores integrantes del Tribunal de Honor, colegas abogadas y abogados, representantes de la prensa, señoras y señores. El primer eje temático que me corresponde hablar es sobre el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. La Constitución Nacional, en su artículo 347, define que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de la justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados. El Estado social se considera que como un sistema sociopolítico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. Se propone a fortalecer servicios y garantizar derechos, tales como la salud, la educación gratuita, la no discriminación, el acceso a la justicia, la libertad, la igualdad ante la ley y otros derechos sociales como la vivienda y trabajo dignos. El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente y se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado conforme lo establezcan la Constitución y la ley. O sea que el Estado de Derecho significa la sumisión de los poderes públicos a la Constitución y a la ley. Es el gobierno de leyes, nadie está por encima de la ley. Los hombres se someten a la regulación de la Constitución y de la ley. De ahí que la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, tiene el gran compromiso de ir fortaleciendo el Estado social de derecho. Con relación a mi percepción sobre la administración de la justicia, podemos significar que a partir de la Constitución del 92, la administración de la Corte ha descentralizado la infraestructura, creando sedes importantes en las distintas jurisdicciones judiciales. Hoy contamos con el hermoso Palacio de Justicia que sirve como sede de los operadores de justicia en la zona. También en su oportunidad se ha descentralizado la dirección administrativa. La mayoría de las jurisdicciones judiciales cuentan con una dirección administrativa en su zona. No se puede también desconocer la elaboración del Código de Ética Judicial, pero particularmente mi percepción de la administración actual de la justicia no puede ser otra cosa, es altamente preocupante, en el sentido de que la mayoría de la ciudadanía ha perdido la confiabilidad, la credibilidad hacia esa institución.
Tal es así que tenemos un poder judicial corrupto, ineficiente, lenta en la prestación del servicio público. La mayoría de los magistrados pasaron por este escenario, que constituye el primer anillo o el entorno del Poder Judicial. Y ellos, el 99% consideraron que se está manejando un Poder Judicial corrupto, ineficiente, que existe morosidad judicial. Tal es así que tenemos el gran compromiso de recuperar la institucionalidad y la credibilidad hacia esa institución. Con relación a la independencia y a la autarquía presupuestaria, el 348 de la Constitución Nacional garantiza la independencia. Tal es así que el que atentase contra la independencia del Poder Judicial y sus magistrados, está previsto una sanción de 5 años de suspensión en el ejercicio de la función pública. De igual forma, se tiene que reglamentar ese artículo y hacer algún día que los magistrados cumplan en denunciar a las personas que quieran interferir en la administración de la justicia por este artículo. Sí que necesitamos magistrados independientes, magistrados probos, magistrados que actúen con imparcialidad, con objetividad y con profesionalismo y con mucha independencia. Esa independencia también depende de la autarquía presupuestaria. El 349 establece un 3% del presupuesto general de la Nación destinado al Poder Judicial. Pero en estos momentos yo creo que el Poder Judicial no está en condiciones para pedir más presupuesto porque realmente está calificada como un Poder Judicial corrupto. Primero se tiene que mejorar, recuperar la imagen y después pedir un mejor presupuesto. Con relación a mi compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, como convencional constituyente del 92, hemos juramentado de respetar los derechos humanos. La Constitución se basó justamente en respetar la dignidad humana y de igual forma se basó en el respeto de la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana representativa, pluralista y participativa. Con relación al último punto que habla de las propuestas, si eventualmente llegara a ser ministro de Corte, lo único que puedo decirlo es que mi servicio va a ser para servirle a la sociedad y no servirme de la sociedad. Actuar con coraje, con mucha independencia y por sobre todas las cosas con mucho patriotismo y buscar la forma de desterrar definitivamente la corrupción, la morosidad judicial, el secretismo, el tráfico de influencia y el nepotismo que existe hoy en día en el Poder Judicial. También hacer respetar como profesional independiente el artículo 67 del Código Procesal Civil, de recuperar la dignidad del profesional abogado y hacer que se le respete y que se tenga la misma consideración debido a los jueces. Por último, me comprometo a cumplir los mandatos del derecho, que según Ulpiano decía, es vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. ¿Qué haría usted para disminuir la mora dentro del poder, la corrupción y la mora dentro del Poder Judicial en el ámbito civil? Y en el ámbito civil, doctora, los jueces, muy pocos cumplen el artículo 15 del Código Procesal Civil,
que establece que los jueces deben dictar sus resoluciones dentro del plazo legal y conforme a la providencia de autos. O sea que hoy estamos 6 de agosto, mañana Firme. 7, 8, 9, 10. Que firme. Y el juez está obligado a dictar de acuerdo a la fecha de la providencia de autos, y eso no está ocurriendo en estos momentos, por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer que el procedimiento en la parte civil también sea oral. Con eso se evita muchas cosas. Uno, el tema de la suspensión de los alegatos. El otro es la notificación del domicilio de los mandados, que lleva mucho tiempo. Porque para encontrar muchas veces, ubicar el domicilio, cuesta mucho. Entonces, se tiene que facilitar más. Y por otro lado, suprimir los urgimientos. Yo creo que los urgimientos, no sé quién habrá puesto, ¿verdad? Porque yo creo que los términos en la parte civil tienen que ser perentorios. Si 3 días para que dicte una providencia, el juez tiene que estar obligado a dictar esa providencia o esa resolución en 3 días. Sí que la Corte tiene que proveerle los recursos necesarios. Uno, se tiene que mejorar la calidad del funcionariado público, hacer concursos de oposición, tratar de mejorar para que los jueces también cuenten con profesionales que tengan por lo menos redacción propia para dictar las resoluciones. Por otra parte, existen muchas falencias en la parte civil que se pueden mejorar, pero yo creo que nos va a llevar mucho tiempo a hablar todo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Veo, doctor, que usted tuvo como tema de tesis Constitución y Descentralización, que habrá estudiado profundamente el tema porque es una investigación. Pero aparte, hizo posteriormente una disertación sobre el mismo tema. Quisiera usted mencionar cuáles son los aspectos que todavía no se han satisfecho con respecto a lo que se pretendía cuando se habló de un país unitario pero descentralizado. Y cuando se habló de un país unitario y descentralizado, doctora, yo creo que la pretensión es que no todos los recursos queden en la ciudad capital, que se trate de agilizar, por ejemplo, hablé del tema de la dirección administrativa, ¿verdad? Anteriormente, el juez de Pedro Juan Caballero o los camaristas tenían que venir a proveerse de hojas, de tintas para máquinas de la ciudad capital. Hoy en día eso ya no ocurre, ¿verdad? Pero después tenemos que ir descentralizando la selección de los funcionarios. ¿No sería mejor que actúen otros sectores de la sociedad también, las gobernaciones, las intendencias, y hacer un concurso? Nosotros tenemos que aprender que el Poder Judicial no solamente tiene que ser de los abogados. Nosotros creemos que el Poder Judicial, por ahí está la falta de legitimidad y la pérdida muchas veces del poder. ¿Por qué el Poder Judicial en estos momentos es uno de los poderes más débiles? Porque a lo mejor falta esa legitimidad, darle más participación a los políticos, a las gobernaciones, a las municipalidades, para que se involucre en la administración de la justicia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Zapena Brugada. Acabo de escuchar en sus respuestas un énfasis en la capacitación. Quisiera transmitir una experiencia. Los técnicos en reforma judicial que venían de la asistencia técnica encontraron en el Paraguay un fenómeno que se llama descapacitación progresiva. Es decir, entra un joven inteligente y ágil y pone al día su trabajo y molesta a su superior y molesta al juez y el juez molesta a los camaristas y entonces juega su cabeza a bajar para abajo y descapacitarse. Motivo por el cual creo que hay que agregarle a eso una intendencia, una superintendencia más efectiva. ¿Qué cree usted
que debería hacerse para eso? Yo considero, doctor, que hay que legalizar. La Corte tiene iniciativa parlamentaria, ¿verdad? Nunca se utilizó, o muy pocas veces, ¿verdad? Y la Corte puede dictar una ley. Yo con los códigos. En algunos temas, ¿verdad? Pero yo creo que se puede explotar más la iniciativa parlamentaria porque la Corte cuenta con suficientes recursos, ¿verdad? Cuenta con varios relatores, más de 149 relatores, cuenta con más de 11.000 funcionarios permanentes, 1.985 funcionarios contratados, ¿verdad? Y sí hace falta una ley de la carrera de los funcionarios públicos, ¿verdad? De tal forma a que tenga también su incentivo a aquellos funcionarios preparados y a aquellos que están cumpliendo su labor. ¿Qué ocurre ahora? Ahora muchas veces entra uno como datilógrafo, aprende, redacta la sentencia, viene y le traslada al otro lado, o le cambian o asciende, ¿verdad? Y el juez ahí queda desprotegido totalmente. Entonces hace falta una ley de la carrera del funcionariado público. Muchas gracias, doctor. Doctor Romero, tenemos consultas de auditorio. Su opinión sobre la figura de la acción declarativa de la certeza constitucional. Y la certeza constitucional es una figura inventada por la Corte. ¿Por qué? Porque no existe en la Constitución Nacional, no existe en la Ley 879, Código de Organización Judicial, no existe en la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia. No como la Constitución argentina, que en el artículo 43, en la modificación del año 1994, figura la certeza. Nosotros, acá he visto la fundamentación de la Corte, incluye el artículo 98, que habla de la acción, del ejercicio de la acción, y el artículo 99, que habla de la acción puramente declarativa, en donde uno, el que tiene interés, propone a los efectos de dar a conocer si existe o no existe una relación jurídica o sobre la autenticidad o falsedad de un documento. Pero más habla de una acción constitutiva, declarativa o condenatoria. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la certeza porque ahí la Corte se convierte en una entidad de consulta y solamente se puede recurrir por vía de lo previsto en la Constitución Nacional, como es la acción de inconstitucionalidad, la acción y los recursos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Doctor Romero, ¿cuál es su postura sobre la inamovilidad de los miembros de la Corte y de los magistrados judiciales? Y ese es un debate hace 10 años que todos los abogados venimos debatiendo sobre el tema de la inamovilidad de los jueces y la Corte. Los magistrados son inamovibles a razón del cargo, del grado y de la sede, establece el 252 de la Constitución Nacional. Pero sin embargo los ministros de la Corte dicen que son inamovibles. ¿Por qué? Porque ellos plantearon una acción de inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 609/85, algo así, ¿verdad? Entonces, donde decía que los magistrados continuaban en su cargo por reconducción tácita. Primero se plantearon la inconstitucionalidad de ese artículo para que ellos puedan ser declarados inamovibles conforme al artículo 261 de la Constitución Nacional, que habla de la duración del mandato de los ministros de la Corte hasta los 75 años y que habla de la forma de sustituirle, que es solamente por juicio político. Y hay una discusión hasta ahora. Yo soy de la teoría que por esta Constitución, yo fui convencional constituyente y por la interpretación histórica, nosotros no estábamos de acuerdo con la inamovilidad de nadie porque estamos en un país subdesarrollado y necesitamos ir cambiando y buscar figuras. Tal es así que con los magistrados estoy de acuerdo luego de 2 confirmatorias. Tampoco estoy de acuerdo que se le incluya obligatoriamente en la terna del Consejo de la Magistratura. Yo eso creo de que obligaron y sacaron una sentencia para favorecerle. El magistrado tiene que concursar
antes de que sea inamovible la igualdad de condiciones con cualquier otro postulante. Gracias. Muy bien, doctor. La siguiente consulta. ¿Considera que se puede recuperar la dignidad del abogado, como usted mencionó, a través de una colegiación profesional? Yo me acuerdo del doctor Pacielo, fue convencional constituyente, compañero mío, y él había propuesto para que el colegio de abogados, para que tenga rango constitucional, ¿verdad? Lastimosamente no se habló en ese momento, no se hizo un lobby necesario y se perdió una magnífica oportunidad de que tenga rango constitucional la colegiación obligatoria. Yo estoy de acuerdo y estoy para acompañar al gremio de abogados. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opina sobre el expediente electrónico y cuáles son sus ventajas sobre el formato papel? Yo estoy también de acuerdo con el expediente electrónico. ¿Por qué? Porque ofrece demasiado ventaja. Uno, como profesional abogado, yo puedo controlar mi expediente de cualquier país del mundo, ¿verdad? Por el otro lado, se evita el robo, porque muchas veces ocurre y cuando hay intereses en juego desaparece el expediente. Con el expediente electrónico se llega a evitar eso. Y aparte de eso se agiliza el tema de las notificaciones, se agiliza el tema de la firma, la firma electrónica, muy difícil para que se falsifique la firma, los cargos, y se te posibilita presentar tu expediente cualquier día, sábado, domingo. Por lo tanto, yo estoy con el cambio, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta de la misma persona. ¿Cómo combatirá desde la Corte Suprema de Justicia la morosidad judicial? Creo que ya tiene por respondida a través de la respuesta de la doctora María Angélica Calvo, pero si quiere agregar algo. No, ya tengo, para mí la morosidad judicial, hablamos de la parte civil, de la parte penal yo creo que hay que ver una solución a los tribunales de sentencia que hoy están fijando prácticamente un año de plazo para dictar sentencia. Entonces hay que ver cómo solucionar. Yo pienso de que se puede hacer un acuerdo con la gente del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, por ejemplo, en esta época no trabaja y tiene toda la infraestructura para poder colaborar, para salir para empujar todo junto el carro de la justicia, ¿verdad? Yo le invito hoy a visitar los tribunales electorales del país. Tiene una estructura interesante de funcionariado público sin trabajar. Respetar la época de las elecciones y cuando termine la época de las elecciones que se involucre en el tema de la justicia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo se puede mejorar desde la Corte Suprema de Justicia la capacitación de jueces y funcionarios? Y la capacitación de los jueces, cuando yo estuve en la presidencia del Consejo, ya se ha definido esto, que el Consejo de la Magistratura, a través de las escuelas judiciales, es la encargada de otorgarle una formación inicial, una formación continua a los jueces. Tal es así que se puede hacer un acuerdo con el Consejo de la Magistratura y darle posibilidad a la escuela judicial, potenciar a la escuela judicial para capacitarle a los jueces y también a los funcionarios del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El senador nacional Bartolomé Ramírez. Gracias, presidente. Reiterando mi saludo ya a los que comparecen a la audiencia pública. Doctor, una consulta. Usted ha hecho su carrera profesional desde el foro, ¿verdad? De lo que comúnmente denominamos por los pasillos, pasillero, que es un término ya usado naturalmente, ¿verdad? No obstante, ha generado en su vida un liderazgo importante, ha llegado a ser miembro justamente de este consejo por el liderazgo que ha ejercido y ha ganado con los profesionales de abogados. Y estamos nosotros en este proceso de selección y
siempre hay una disyuntiva, mejor dicho, una confrontación para nuestra evaluación con relación a aquellos profesionales que se hacen en el ejercicio de la profesión y después deciden llegar, en este caso, a ser miembro de la Corte o eventualmente en algún tribunal inferior, versus los abogados que se hicieron en la profesión, en el magisterio. Los profesionales abogados suelen decir de que tienen la circunstancia del no corporativismo, el ejercicio de la profesión le hace conocer una variedad diferente de realidades. Así también eso no le permite a veces llegar a muchos cursos porque la profesión le limita algunas cuestiones. Y por contrapartida nosotros vemos que los magistrados manifiestan que justamente el trabajo primero le pone a prueba constantemente, le exige ser probos y que conoce más el mundo judicialmente desde adentro. Entonces, ¿cuál es su impresión sobre esa realidad que es una necesaria y objetiva apreciación de nuestra parte como para que algún momento tomemos decisión? Yo considero, doctora, que en España la Constitución española prevé esto, ¿verdad? Ahí los profesionales abogados tienen su cupo y los profesores universitarios también. Entonces el Consejo General del Poder Judicial de España normalmente ya determina un espacio para los profesionales abogados y para los profesores universitarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencia en el tema de la Corte. Los abogados que pasaron del gremio son los conocedores también de la problemática del Poder Judicial. Inclusive nosotros que hicimos campaña casi en todas las jurisdicciones le conocemos a los abogados, le conocemos por su oficina, por su escritorio y por los libros que tienen. Tal es así de que varios gremialistas ya pasaron por la Corte y yo creo que salieron muy bien, ¿verdad? Entonces, yo apuesto también por los profesionales abogados para que ocupen los espacios, no solamente de la Corte, sino también de los distintos espacios que ofrecen el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Buen día, doctor Romero. En una parte de su exposición, al desarrollar el punto relativo a su percepción del Poder Judicial actualmente, señalaba de que es altamente preocupante la situación, un Poder Judicial corrupto, deficiente, lenta. ¿Qué se puede hacer? O más bien, ¿qué planes tiene de encarar esos aspectos de llegar al cargo, doctor? Para ratificar el tema de la mala imagen, hoy en día los magistrados no se animan a usar la chapa del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un repudio de la sociedad hacia el Poder Judicial. Y hay que, particularmente, hay que eliminar la corrupción, ¿verdad? ¿Cómo eliminar la corrupción? Yo creo que por la conducta ética y moral de cada postulante, ¿verdad? Uno trae eso de la familia, ¿verdad? Entonces yo creo de que depende mucho de la Corte. La gente, los magistrados y otros funcionarios de la institución le observa quiénes están enfrente, ¿verdad? Y si lo que está en el frente ofrece una autoridad moral, ética, familiar, yo creo de que va a haber respeto y va a ir terminando la corrupción, ¿verdad? Y el tema de la morosidad, ya hablamos cómo podemos eliminar el tema de la morosidad. No hablé de que hay un artículo, el 199 del Código de Organización Judicial, que habla de que los jueces están obligados a dictar resolución en el plazo de bajo apercibimiento
de que en caso no dictar en término, se le deberá suspender por 15 días sin goce de sueldo, ¿verdad? Y si reitera, si comete reincidencia durante el año, directamente se le remite al jurado de enjuiciamiento. Yo creo que ahí vamos a estar al día con todos los expedientes, ¿verdad? O sea que la Corte tiene iniciativa parlamentaria y tiene que usar esa iniciativa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Continuando un poquito su respuesta anterior, también habló de que hay que eliminar la oscuridad de la Corte. ¿Qué decisiones en torno a la transparencia, no solo administrativa, sino también misional o procedimental, tomaría en la Corte estando como miembro? Ocurre que en las cámaras de apelaciones, las votaciones, por ejemplo, es totalmente secreta. Al profesional no le consta cuándo propinó el camarista, ¿verdad? Y cuándo recibió el otro integrante, ¿verdad? Entonces no sabemos de dónde proviene la morosidad y el secretismo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un mecanismo, cambiar el mecanismo y que la Cámara de Apelaciones resuelva en un mismo acto, así como ocurre en los juicios orales, ¿verdad? Y evitar esa morosidad y evitar el secretismo en ese momento y de esa institución, ¿verdad? Y yo creo que en la Corte el mismo procedimiento se puede hacer, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor Rubén Darío Romero. En la consulta que le formuló uno de los miembros, habla de la forma de selección para eliminar la corrupción. Ahora bien, si usted es designado ministro de Corte, va a encontrarse con 900 jueces, entre ellos primera instancia, juez de paz, camaristas, que ya pasaron el proceso de selección. Y para ahondar un poquito más, hoy nosotros estamos haciendo este proceso que hemos iniciado prácticamente hace 5 años en el proceso de selección y consideramos que las personas ternadas fueron personas que han pasado el tamiz de notoria honorabilidad. Sin embargo, seguimos recibiendo denuncias de personas que después de ingresar pisaron el palito o el palo de la corrupción. Y en su expresión, usted mencionó de una forma terminante que el Poder Judicial es un poder corrupto y que no puede pedir presupuesto hasta tanto no mejore la imagen de la corrupción que tiene. A la luz de esa expresión, ¿qué va a hacer como ministro de Corte para disminuir ese nivel de corrupción? ¿Cómo puede usted, digamos, a partir de su espacio de ministro, aportar para que disminuya esa corrupción dentro del Poder Judicial? Es la consulta, doctor. Sí, por lo que estuve hablando, corrupción es morosidad judicial, ¿verdad? Normalmente los jueces amontonan el expediente, ¿verdad? Y de acuerdo a las llamadas y de acuerdo al ofrecimiento que se le haga, van dictando resoluciones, ¿verdad? Y yo creo que con la aplicación del artículo que dije, una salida rápida, así como todo el mundo pretendemos una justicia pronta, económica, rápida, es lo que necesitamos. Y la corrupción se va a eliminar, pero depende mucho quién está en el frente, ¿verdad? Si el que está en frente es corrupto, normalmente los que están abajo también. Y con relación a los postulantes es muy difícil. Normalmente se presenta como todo sin ningún antecedente, sin nada, pero después se le da el cargo y muchas veces se corrompe, ¿verdad? Ahí el Consejo ya no tiene la culpa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buen día. 2 temas. Su opinión con respecto a la mesa de admisibilidad en la Corte. Y la segunda consulta, doctor, con respecto a las superintendencias que va ejerciendo la Corte en distintas zonas del país, cómo usted lo está viendo y cómo usted podría mejorar esa intervención de la Corte en las distintas circunscripciones del país. Y la admisibilidad, la oficina de admisibilidad fue creada por la Corte, ¿verdad?
No existe la ley en ninguna parte, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hay que hacer, esta nueva Corte tiene que eliminar esa oficina y que se vuelva normalmente, ¿verdad? Al último es una oficina oculta ahí que no sabemos qué hay, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de acuerdo en que se elimine esa oficina de admisibilidad. Y con relación a la superintendencia de la Corte, hay que apoyarle y que realmente trabaje, ¿verdad? Y que realmente le audite a los jueces, funcionarios, y sacar un buen resultado. Es fácil, los propios ministros de la Corte pueden controlar, por lo menos en forma aleatoria, los expedientes. Y uno que conoce el derecho, al mirar un expediente, enseguida va a encontrar la falencia que existe en un procedimiento. Entonces puede ser en forma aleatoria, pero la Corte tiene que apoyar fuertemente a la superintendencia. Muchas gracias, doctor. Doctor Rubén Darío Romero, con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias.